Seguimos con la serie de videos de Ciencia y Tecnología octavo grado. Libro de texto, página 12. Parte 2. Calibración del dinamómetro 7. 1. Utiliza la balanza para medir la masa m de las monedas, iniciando por una hasta finalizar con 10. Luego, registra sus masas en la tabla que aparece en tu cuaderno de trabajo. 2. Calcula el peso Fg de las monedas agrupadas y considera como valor de la aceleración gravitatoria 9.8 m/s2. Recuerda convertir las masas medidas en gramos a kilogramos. 3. Cuelga una moneda y mide con la regla la distancia entre la marca inicial hecha en el paso 5 de la parte y la nueva posición del clip. No marques en el palo de madera aún, pero anota el registro en la tabla que empezaste a completar en el numeral anterior. 4. Repite el paso anterior para los 9 grupos de monedas restantes y convierte las distancias medidas a metros. Recuerda que 1 metro igual a 100 centímetros. 5. Representa los datos de la tabla en una gráfica y calcula su pendiente. Si no sabes cómo calcularla, puedes observar la sección Así se calcula. Vamos al cuaderno trabajo página 7. Parte 2. Calibración del dinamómetro. 1. Registra la masa de las 10 monedas y coloca los datos en la siguiente tabla. Para una moneda nos dio 5 gramos, para 2 monedas 10 gramos y así sucesivamente aumentando en 5 gramos. Literal A. Completa la siguiente tabla con lo que se te solicita en los numerales desde el 2 al 4. Para encontrar la masa en kilogramos utilizamos el factor 1 kilogramo sobre 1000 gramos y lo multiplicamos por los 5 gramos, obteniendo 0.005 kilogramos, lo vamos a realizar con la calculadora. Veamos, digitamos la fracción y colocamos 1 sobre 1000 y lo multiplicamos por 5, y de esa forma realizamos el resto de los cálculos y nos da los primeros datos que pide la tabla. Ahora para calcular el peso, utilizamos F igual a masa por gravedad. Y tenemos 0.005 kilogramos por la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, utilizando la calculadora nos da como resultado, 0.049 newton. Verifiquemos digitamos los 0.005 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado y obtenemos el resultado antes mencionado y así hacemos el cálculo para el resto de los datos. Y completamos la segunda fila donde nos pide el peso. Luego del experimento fuimos viendo que la distancia que se marcaba comenzaba en 0.25 centímetros y luego 0.50 centímetros y así sucesivamente. Y completamos la tercera fila de la tabla que estamos llenando. Por último, nos pide esa distancia en metros, por lo cual dividimos por 100, ya que así se obtienen los metros dado que tenemos centímetros. Veamos se realiza en la calculadora. Digitamos 0.25 y luego dividimos por 100 y nos da como resultado 0.0025 metros. Y así completamos la última fila. Ahora graficaremos, para ello debemos graduar el eje X con las distancias calculadas en metros y las colocamos. Para el eje de las Y, las graduamos con los pesos en Newton, y los colocamos de 3 cuadros como distancia entre ellas. Y colocamos el resto de los resultados. Y luego colocamos los puntos de acuerdo con la tabla y vemos cómo queda aproximadamente la gráfica y podemos ver que es una línea recta. Realicemos el numeral 5 calcula la pendiente. Ya tenemos la fórmula, donde pendiente es igual al cociente de la diferencia en el numerador de los pesos y denominador x2 menos x1. Para nuestro caso tomaremos los últimos dos datos de la tabla. Sustituyendo tenemos, y digitemos en la calculadora, el cociente y en el numerador digitamos 0.49 menos 0.441 y en el denominador digitamos 0.025 menos 0.0225 y obtenemos 19.6 newton. Analiza y responde. B. ¿A qué corresponde la pendiente calculada? Respuesta, a la constante de elasticidad. Entre, mayor, ha sido el alargamiento de la goma elástica, como ha sido el peso colgado de ella. Ha sido mayor. Volvamos al libro de texto página 12. Así se calcula. Ley de Oke. La ley de Oke establece que la deformación de un material elástico, cambio en su forma o longitud, es directamente proporcional a la fuerza elástica F que ejerce si no se supera el límite de elasticidad. Matemáticamente, se expresa con la ecuación 1.1. F igual a Kx. Aparte de una banda de hule, también la mayoría de los resortes cumplen con la ley de Oke. F igual a Kx. En la imagen anterior colocamos de referencia el resorte sin estirar. Luego, si ponemos una masa se estirará una longitud,
Si agregamos otra masa similar, la nueva longitud sería de 2x, en la misma proporción aumentará la fuerza elástica. Observemos los siguientes ejemplos que nos ayudarán a corroborar los cálculos que es necesario realizar. Ejemplo 1. Imagina que medimos la masa de 10 objetos, entre ellos un lapicero, masa igual a 25 gramos. ¿Cuál sería su peso? Solución: convertimos los gramos a kilogramos y utilizamos la calculadora para corroborar. Masa igual a 25 gramos por factor de 1 kilogramo entre 1000 gramos da igual 0.025 kilogramos. Luego, calculamos el peso. Fuerza o peso igual masa por gravedad igual 0.025 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado da igual 0.245 newton. Ejemplo 2. Hemos calculado el peso de los 10 objetos y tenemos un registro de las deformaciones que cada uno genera a una banda de hule. Hacemos un gráfico de peso FG contra alargamiento X, calculemos la pendiente del gráfico que elaboramos. Gráfico del peso respecto a las deformaciones de una banda de hule. En el gráfico se evidencia la línea recta, por lo cual podemos calcular su pendiente. Para ello solo tomamos 2 puntos y realizamos los cálculos. Solución: para encontrar la pendiente A, identificamos y fiamos en el gráfico 2 puntos, X1, F1, y X2, F2. Luego sustituimos. Sustituyendo tenemos, y digitemos en la calculadora, el cociente y en el numerador digitamos 2 menos 0.7 y en el denominador digitamos 0.15 menos 0.05 y obtenemos 13 newton. Pasamos a la siguiente página, es decir, la página 13. Parte 3. Graduación del dinamómetro. 1. Para graduar el dinamómetro en décimas de Newton, 0.1 n, debes ir marcando el palo de madera a intervalos iguales x de longitud. También podrías graduar en centésimas de Newton, 0.01 n. Saber de cuánto en cuánto, centímetros, debemos hacer las marcas va a depender de la constante de elasticidad que calculaste con la pendiente del paso 5 de la parte 2. Puedes utilizar la ley de Oke que relaciona la fuerza que se le aplica al hule o elástica F, lo que se estima X y una constante de elasticidad o elástica, K. Observa cómo se hace en el siguiente ejemplo. Ejemplo. Necesitamos graduar el dinamómetro en décimas de Newton, 0.1 Newton. Consideremos que el hule tiene una constante de elasticidad de K igual a 20 Newton metro. Solución: calculemos para este caso la elongación del hule F igual a Kx. Despejamos X y sustituimos. X es igual al cociente de 0.1 newton entre 20 newton metro, dando como resultado 0.005 metros. En centímetros solo multiplicamos por 100 y tenemos 0.5 centímetros. En este ejemplo, cada marca de 0.5 centímetros correspondería a 0.1 newton. 2. Utiliza la constante de elasticidad que encontraste en el numeral 5 de la parte 2 y calcula el intervalo de longitud X, al cual deberás ir marcando la madera. A partir del cero marcado inicialmente en el palo de madera, con la ayuda de tu regla, haz las marcas en el palo, a intervalos iguales según el que acabas de calcular. 3. Para verificar el funcionamiento del dinamómetro elige un objeto diferente a las monedas de 5 centavos. Mide y registra su peso de 2 formas. Literal A, utiliza la balanza para calcular su peso. Literal B, utiliza el dinamómetro. Luego, responde las preguntas que siguen en tu cuaderno de trabajo. Volvamos al cuaderno de trabajo, en la página 7. Parte 3. Graduación del dinamómetro. 2. Si la graduación del dinamómetro es en décimas de Newton, fuerza igual a 0.1 newton, también puede ser en centésimas, por lo que F igual a 0.01 n. Según sea la K encontrada, valora en cuál sería más conveniente hacer la graduación. Y obtuvimos 0.5 centímetros. 3. Haz el cálculo del peso y registra la medición del nuevo objeto en la siguiente tabla. Para el caso utilizamos plastilina para hacer el experimento y aproximadamente pesaba 0.02 kilogramos, entonces al hacer el proceso de multiplicar por la gravedad obtenemos 0.2 newton. Para el literal B, nos dio aproximadamente 0.18 newton. Literal C. ¿Las mediciones son casi iguales o difieren entre sí? Respuesta: son casi iguales. Literal D. Si difieren mucho, ¿a qué crees que se deba esa diferencia? Respuesta: es necesario hacer bien las mediciones. Literal E. ¿Cuál de las dos medidas es directa y cuál es indirecta? Respuesta: con la balanza es indirecta y con el dinamómetro sería directa.
Literal F. Describe con tus palabras qué es una medida directa y una indirecta. Respuesta. La directa se hace de una vez con un instrumento. La indirecta requiere que hacer algún cálculo. Volvamos al libro de texto siempre en la página 13. Hemos manipulado dos relaciones matemáticas, el peso de un objeto Fg igual a masa por gravedad y la fuerza elástica F igual a kx. Estas tienen una característica en común, como podemos notar en el gráfico que hicimos de la expresión 1.1, donde observamos ciertas características que relacionan el comportamiento de las variables o magnitudes involucradas. ¿Puedes descubrir cuáles? Vamos a averiguarlo en la siguiente parte. Parte 4. Proporcionalidad directa e inversa. 1. Durante la experimentación en las partes 2 y 3 notaste que el peso de las monedas es directamente proporcional a la deformación que se originó en la banda de hule. Esto quiere decir que a medida que aumentamos una variable la otra también lo hace. Considera la tabla que completaste en el paso 2 de la parte 2. Identifica la masa en kilogramo y el peso en newton. Haz un gráfico de peso contra masa. Luego responde las preguntas en tu cuaderno de trabajo. 2. Sin embargo, no en todas las situaciones el comportamiento de las variables es similar. Observa los resultados del siguiente experimento para analizar otro tipo de relación entre variables. Una persona está buscando mejorar su condición física para poder correr más rápido, por lo que se dispone a entrenar a diario. Todos los días corre la misma distancia de 100 metros y va registrando cuánto tiempo le toma hacerlo a diario. Calcula la rapidez media V media igual a X sobre T y llena el siguiente registro. Y allí tenemos la tabla con los datos. Haz un gráfico de rapidez contra tiempo. Posteriormente, responde las preguntas en tu cuaderno de trabajo. Vamos al cuaderno de trabajo página 8. Parte 4. Proporcionalidad directa e inversa. 1. Gráfico de peso contra masa. Colocamos en el eje X los valores de la masa en kilogramos y el peso en el eje Y en newton. Al graficar peso contra masa queda así el gráfico, una línea recta. Literal A. Calcula la pendiente A es igual al cociente en el numerador de la diferencia entre pesos, dividido por la diferencia de las masas, es decir, utilizando la calculadora, en el numerador 0.098 menos 0.049 dividido por 0.01 menos 0.005, y nos da como resultado 9.8, y este valor ya lo conocemos, si correcto, es la gravedad. Literal B. Analiza y responde, ¿a qué corresponde la pendiente calculada? Respuesta, a la gravedad. Literal C. Entre mayor es la masa del objeto, ¿cómo es el peso? Respuesta, es mayor. 2. Gráfico de rapidez contra tiempo. Estos datos los traemos del libro de texto página 13, volvamos para ver los datos. Bueno, allí tenemos la tabla con los datos. Veamos en el cuaderno de trabajo. La gráfica queda de la siguiente manera y se evidencia la proporcionalidad inversa, es decir, cuando una variable va aumentando la otra va disminuyendo. Literal D. ¿Cuánto mayor es la rapidez, cómo es el tiempo? Respuesta, es menor. Literal E. Si comparas con la situación de al lado, ¿qué diferencia observas sobre el comportamiento de las variables? Respuesta, si una variable aumenta, la otra aumenta, pero en este caso, si una aumenta, la otra disminuye. Continuamos en el libro de texto, la parte de comunicación página 14. Comunicación. En el desarrollo de la lección hemos aprendido que para que un dispositivo sea considerado un instrumento de medición debe tener una magnitud física asociada y, por tanto, una unidad de medida en particular, así como una escala de medida con una división mínima establecida y un rango. Verificamos lo anterior cuando construimos y calibramos un dinamómetro, el cual pusimos a prueba, donde realizamos medidas directas del peso de varias monedas y corroboramos con una medida indirecta, donde utilizando una balanza para luego calcular el peso de las mismas monedas. Ahora comprendemos que una medida directa implica la obtención de un valor utilizando un instrumento de medición que proporciona lecturas o resultados específicos, y una medida indirecta implica la determinación de un valor por medio de una serie de cálculos, comparaciones u observaciones secundarias. Por otra parte, aprendimos sobre proporcionalidades directas e indirectas. En las situaciones que hemos mencionado podemos reconocer la presencia de dos variables. Así, para la ley de Oke teníamos el peso de los objetos y el alargamiento de la banda de hule, para el peso del objeto teníamos el peso y la masa, y para la rapidez de la persona, teníamos la rapidez y el tiempo.
Podemos identificar las proporciones mediante gráficos como los que elaboramos en la parte 4 de la actividad B, y también podemos generalizarlos como aparecen en las siguientes imágenes. Podemos ver cómo se muestra una línea recta para la proporcionalidad directa y una hipérbola para la relación de proporcionalidad inversa. Ojo al dato. La proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa se representan por medio de la función matemática y igual a f, x, donde y la variable dependiente y x la independiente. En ambas relaciones, las constantes de proporcionalidad son positivas. Para la relación directa, la gráfica es una línea recta con pendiente positiva, es decir, es creciente, mientras que para la relación inversa es una hipérbola equilátera, centrada en el origen, decreciente. Las características para cada gráfica serían: relación directa. Al aumentar x, aumenta y. Al disminuir x, disminuye y. Constante de proporcionalidad, a es igual a y sobre x. Relación inversa. Al aumentar x, disminuye y. Al disminuir x, aumenta y. Constante de proporcionalidad, a es igual a y por x. Tengamos en cuenta que un cambio de variable con respecto a otra se da en la misma proporción. Así, para la relación directa, si se duplica, para la relación inversa, si x se duplica, y se hace la mitad. En un gráfico, además de observar el tipo de proporción y calcular la pendiente, podemos analizar el área bajo la curva. Página 15. Se calculando el área bajo la curva en una gráfica. Procedimiento. 1. Observa los siguientes ejemplos del movimiento de un objeto en un gráfico de posición-tiempo y en uno de rapidez-tiempo. Ejemplo. Calculemos la pendiente y el área bajo la curva de las siguientes gráficas e interpretemos el resultado. Vemos las gráficas y podemos ver que son de proporcionalidad directa. Solución. Iniciamos con la gráfica de la izquierda, posición-tiempo. Podemos interpretar la pendiente en una gráfica y el área bajo la curva analizando las unidades de medida resultantes. Calculemos la pendiente A. La pendiente A es igual al cociente de la diferencia en el numerador de y2 menos y1 y en el denominador x2 menos x1, sustituyendo en el numerador 10 a 5 y en el denominador 2 a 1 dando como resultado 5 metros por segundo. Las unidades de la pendiente obtenida permiten interpretar que tenemos una rapidez. Además, como en todo el segmento de la gráfica la pendiente es la misma. Sería una rapidez constante, v igual a 5 metros sobre segundo. Con respecto al área bajo la curva en la gráfica de la derecha, observamos que es un triángulo, para t igual a 5 segundos y v igual a 25 metros por segundo. El área es igual a 1 medio por la base por la altura, es decir, 1 medio por 5 por 25 dando como resultado 62.5 metros. Las unidades del área obtenida permiten interpretar que hay un desplazamiento. De 0S a 5S, el móvil se movió 62.5 metros. 2. Calcula la pendiente de la gráfica e interpreta el resultado. 3. Observa las tres gráficas de abajo y resuelve en tu cuaderno de trabajo. Puede pausar el video para poder ver bien cada gráfica y analizarla. Vamos al cuaderno de trabajo página 16. Comunicación. C. Calculando el área bajo la curva en una gráfica. 2. Calcula la pendiente de la gráfica rapidez-tiempo e interpreta el resultado. La pendiente A es igual al cociente de la diferencia en el numerador de y2 menos y1 y en el denominador x2 menos x1, sustituyendo en el numerador 10 a 5 y en el denominador 2 a 1 dando como resultado 5 metros por segundo. La interpretación, las unidades de medida son de la aceleración y la pendiente es la misma en todo momento, por lo que es constante. 3. Responde las preguntas respecto a las tres gráficas mostradas en el libro de texto. A. ¿Cómo es la pendiente en los tres casos? Respuesta. No hay pendiente porque son rectas horizontales. Literal B. Para cada gráfica, según tu respuesta anterior, explica cómo es el movimiento del objeto. Gráfico posición-tiempo, en todo momento la posición es la misma, el objeto no se mueve. Gráfico rapidez-tiempo, en todo momento la rapidez es la misma, el objeto se mueve con rapidez constante. Gráfico aceleración-tiempo, en todo momento la aceleración es la misma, el objeto se mueve con aceleración constante. Literal C. Para los gráficos de rapidez-tiempo y aceleración-tiempo, calcula el área bajo la recta e interpreta el resultado. Gráfica rapidez-tiempo, área igual a base por altura igual a 5 por 10 metro barra diagonal segundo igual a 50 metros, representa un desplazamiento, según las unidades que hemos obtenido.
Gráfica aceleración tiempo, área igual a base por altura igual a 5 por 10 metro barra diagonal segundo igual a 50 metros barra diagonal segundo, representa una rapidez, según las unidades que hemos obtenido.